Claudia siempre decía que se había enamorado de Daniel por su risa. No era una risa discreta ni elegante. Era amplia, sonora, franca, como si el mundo entero le perteneciera. Lo conoció en una pequeña fiesta familiar en Guadalajara, una tarde de verano en que el calor parecía derretir las paredes y, aún así, él irradiaba entusiasmo. ¿Siempre sonríes así?, le preguntó ella aquella noche, divertida. Mientras tenga motivos, sí. Y si no los tengo, los invento, respondió él, guiñándole un ojo. Se casaron 2 años después. La boda fue sencilla, en una iglesia pequeña del barrio donde ambos crecieron. No tenían dinero, apenas un modesto ahorro y muchos sueños. Daniel trabajaba como técnico en mantenimiento industrial, Claudia había terminado la preparatoria y ayudaba en una papelería. El comienzo fue difícil, como el de muchos matrimonios jóvenes. Rentaban una casa pequeña con techo de lámina en el patio trasero, y en temporada de lluvias el sonido del agua golpeando el metal era ensordecedor. Aún así, Daniel convertía cada inconveniente en una broma. Mira, amor, decía cuando el agua se filtraba por una esquina, tenemos efectos especiales gratis. Claudia reía. Lo abrazaba. Y creía firmemente que mientras él conservara esa chispa, nada podría destruirlos. Con el tiempo llegaron los hijos. Primero nació Mateo, de ojos enormes y curiosos. 3 años después llegó Sofía, dulce y sensible. Daniel lloró al sostenerlos por primera vez. Te prometo que nunca les faltará nada, susurró con la voz quebrada. Los primeros años como padres fueron agotadores, pero felices. Daniel jugaba en el suelo con los niños, construía castillos con cajas de cartón, inventaba historias fantásticas antes de dormir. A pesar de las dificultades económicas, su espíritu parecía inquebrantable. Cuando el dinero no alcanzaba, él improvisaba soluciones. No hay carne esta semana, decía. Perfecto. Haremos el mejor arroz del mundo. Claudia admiraba esa capacidad de resistir con optimismo. Pero los años comenzaron a pesar. El trabajo de Daniel se volvió más demandante. La fábrica atravesó recortes de personal. Las jornadas se extendían, los sueldos se retrasaban. Poco a poco, el cansancio dejó de ser físico. Claudia lo notó primero en los detalles. Una noche, al regresar del trabajo, Daniel no saludó con su habitual entusiasmo. Se sentó en la mesa y miró el plato sin tocarlo. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, solo estoy cansado. Pero ya no era el mismo cansancio. La semana siguiente se levantaba cada vez más tarde. A veces se quedaba sentado en la orilla de la cama, mirando al suelo, como si algo invisible lo sujetara. Daniel, se te va a hacer tarde, le decía Claudia con suavidad. Él respondía con un murmullo. No tengo ganas. La palabra, ganas, comenzó a repetirse en su vocabulario. No tenía ganas de salir, de hablar, de jugar con los niños. Mateo un día le llevó un dibujo. Papá, mira, somos nosotros en el parque. Daniel apenas lo miró. Está bien, hijo. Mateo se quedó quieto unos segundos. ¿Ya no quieres ir al parque conmigo? Daniel no respondió. Sus ojos estaban apagados. Claudia sintió una punzada en el pecho. El hombre que había iluminado sus días parecía desvanecerse frente a ella. El descuido físico fue el siguiente indicio. Dejó de afeitarse. Pasaba horas en la habitación con las cortinas cerradas. No le interesaba cambiarse de ropa. A veces ni siquiera se bañaba. Daniel, amor, ¿qué te pasa?, le preguntó una noche, sentándose a su lado en la cama. No sé, respondió él, con la voz quebrada. Es como si todo me pesara. Hasta respirar. Claudia sintió miedo. Al principio pensó que era estrés. Luego creyó que era agotamiento. Cuando empezó a faltar al trabajo sin avisar, la situación se volvió alarmante.
Me van a despedir, murmuró él una mañana. Entonces levántate y ve, respondió ella, tratando de no perder la calma. No puedo. Ese, no puedo, ya no sonaba como pereza. Sonaba como una rendición profunda. Los recursos económicos comenzaron a escasear. Las cuentas se acumulaban sobre la mesa. Claudia intentaba mantener la serenidad frente a los niños. Una noche, después de que Mateo y Sofía se durmieron, Claudia se sentó frente a Daniel. Tenemos que hacer algo. Esto no es normal. Estoy bien, dijo él, sin convicción. No, no lo estás. No eres tú. Él la miró con los ojos húmedos. Siento que me estoy perdiendo, y no sé cómo volver. Claudia lo abrazó con fuerza. Por primera vez, no sintió el calor del hombre entusiasta que conoció. Sintió fragilidad. Vamos a ir al médico, decidió ella. Él no discutió. Tampoco mostró interés. Aún no sabían que lo que enfrentaban no era debilidad, ni falta de carácter, ni flojera. Era algo más profundo. Algo que no se veía en radiografías ni en análisis de sangre. Y la oscuridad apenas comenzaba. El consultorio olía a desinfectante y a silencio. Claudia sostenía la mano de Daniel mientras esperaban que el médico general saliera con los resultados de los análisis. Él permanecía cabizbajo, con la mirada perdida en el piso blanco. Todo va a salir bien, susurró ella. Daniel no respondió. Sus dedos estaban fríos. En las semanas anteriores le habían realizado exámenes de sangre, estudios hormonales, pruebas tiroideas, incluso una tomografía. Claudia insistía en acompañarlo a cada cita, aunque eso significara pedir permisos en la papelería donde trabajaba medio turno para compensar la ausencia de Daniel en la fábrica. Cuando el médico apareció con una carpeta en la mano, su expresión era neutra. Señor Daniel Ramírez, dijo con voz profesional, sus resultados están dentro de parámetros normales. Claudia frunció el ceño. ¿Todo está bien? No hay evidencia de infección, trastorno metabólico ni alteraciones neurológicas visibles en los estudios. Daniel levantó apenas la vista. Entonces, ¿qué tengo? El médico suspiró con cautela. Desde el punto de vista físico, no encontramos una causa orgánica. Podría tratarse de estrés o agotamiento. Le recomiendo descanso, buena alimentación y actividad física moderada. Claudia sintió que la respuesta era insuficiente. Doctor, él no puede levantarse de la cama. No come. No habla. No es el mismo. El médico asintió con gesto comprensivo. Si los síntomas persisten, sería prudente consultar con un especialista en salud mental. Daniel apretó los labios. Esa palabra flotó en el aire como una amenaza. Salieron del consultorio en silencio. En el estacionamiento, Claudia se detuvo. ¿Escuchaste?, preguntó suavemente. No es físico. Entonces es mi culpa, respondió él con voz baja. Estoy mal por dentro. No es culpa tuya. Pero Daniel ya caminaba hacia el coche, arrastrando los pasos. Los días siguientes empeoraron. Faltó al trabajo 2 veces más. Finalmente, lo llamaron a la oficina del supervisor. Daniel, le dijo el jefe con tono serio, hemos sido pacientes, pero necesitamos compromiso. Daniel apenas pudo sostener la mirada. Lo siento. Lo suspendieron temporalmente. Cuando regresó a casa con la noticia, Claudia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Nos van a ahogar las deudas, susurró ella. Daniel se encerró en la habitación sin responder. Fue entonces cuando Claudia tomó una decisión dolorosa, tendría que trabajar jornada completa. Consiguió empleo en una fábrica de empaques a las afueras de la ciudad. Las horas eran largas, el trabajo pesado, pero el salario era seguro. El primer día que salió antes del amanecer, miró a Daniel sentado en la cama. Necesito que cuides a los niños, le pidió.
Él asintió mecánicamente. Al regresar esa noche, encontró la casa en silencio. Mateo y Sofía estaban viendo televisión solos. Daniel seguía en la habitación, con las cortinas cerradas. ¿Papá no jugó con ustedes?, preguntó Claudia. Mateo negó con la cabeza. Dice que está cansado. Claudia sintió una mezcla de tristeza y frustración. Esa noche, después de acostar a los niños, entró al dormitorio. El aire era pesado. Daniel, esto no puede seguir así, dijo, intentando mantener la calma. Los niños preguntan por ti. Yo estoy agotada. No puedo sola. Él tenía los ojos enrojecidos. No quiero ser así. Entonces lucha. No sé cómo. Claudia se sentó frente a él. Vamos a buscar ayuda. No estoy loco, respondió él con brusquedad inesperada. Ella respiró hondo. Nadie está diciendo eso. Pero algo te está pasando. Y no puedes ignorarlo. Daniel se cubrió el rostro con las manos. Me siento vacío, Claudia. Es como si alguien me hubiera apagado por dentro. Antes podía con todo, ahora todo me aplasta. Las lágrimas comenzaron a deslizarse entre sus dedos. Claudia sintió que también quería llorar, pero se contuvo. En la fábrica, durante el descanso, compartió su angustia con la psicóloga laboral, la licenciada Herrera, quien ofrecía orientación a los empleados. Mi esposo ya no es el mismo, confesó Claudia. Los estudios médicos dicen que está bien, pero no lo está. La psicóloga escuchó con atención. Por lo que describe, podría tratarse de un trastorno depresivo, dijo con cautela. La depresión mayor no siempre tiene causas visibles en estudios físicos. Se manifiesta con apatía, anedonia, fatiga extrema, alteraciones del sueño, sentimientos de inutilidad. Claudia sintió un escalofrío. Eso es exactamente lo que le pasa. Necesita evaluación profesional. Un psiquiatra o psicólogo clínico puede hacer un diagnóstico adecuado. Entre más pronto inicie tratamiento, mejores probabilidades de recuperación. Esa noche, Claudia volvió a casa con una mezcla de esperanza y miedo. Encontró a Daniel en la oscuridad. Encendió la luz. Vamos a hablar. Él parpadeó, molesto por el brillo repentino. Estoy cansado. Yo también, respondió ella con firmeza. Pero esto ya no es solo tu problema. Es el de todos. Daniel guardó silencio. Claudia respiró profundamente. Hablé con una psicóloga en la fábrica. Cree que puedes estar atravesando una depresión. La palabra quedó suspendida. No estoy deprimido, murmuró él. Entonces dime qué tienes. Él no supo qué responder. El silencio fue la confirmación más dolorosa. Claudia se acercó y tomó su rostro entre las manos. Te amo. Pero no puedo verte desaparecer. Vamos a buscar ayuda especializada. Daniel cerró los ojos. En su interior, una parte pequeña, casi imperceptible, deseaba creer que había una explicación. Que no era debilidad. Que no era fracaso. Aún así, el miedo lo paralizaba. Esa noche ninguno de los dos durmió bien. El diagnóstico todavía no existía oficialmente. Pero la sombra ya tenía nombre en la mente de Claudia. Depresión. Y el siguiente paso sería el más difícil, convencerlo de enfrentarla. El tratamiento no transformó a Daniel de un día para otro. Las primeras semanas fueron una lucha silenciosa contra su propia mente. Aunque el diagnóstico de trastorno depresivo mayor le había dado un nombre a su sufrimiento, el peso seguía ahí. La diferencia era que ahora tenía dirección. Cada lunes acudía al consultorio del doctor Ernesto Salas. Al principio, hablaba poco. Se limitaba a responder preguntas con frases cortas. ¿Cómo estuvo tu semana?, preguntaba el doctor. Regular.
¿Qué significa regular? Daniel tardaba en contestar. Que me levanté, algunos días. La activación conductual era uno de los pilares del tratamiento. El doctor insistía en estructurar el día con actividades concretas, aunque Daniel no sintiera motivación. La acción precede a la emoción, le repetía. No espere sentirse con ganas para actuar. Actúe, y las ganas aparecerán gradualmente. Al principio, Daniel pensó que era una frase vacía. Aún así, comenzó a cumplir pequeñas metas: tender la cama, abrir las ventanas, caminar 20 minutos por la colonia. La primera vez que salió solo a caminar, el sol le pareció insoportable. Sentía que todos lo miraban, que notaban su fragilidad. Regresó sudando, agotado, pero había dado el paso. Claudia lo recibió con una sonrisa discreta. ¿Saliste? Sí. Ella no hizo grandes celebraciones. El doctor le había explicado que el apoyo debía ser constante, no invasivo. Qué bueno, respondió con naturalidad. Voy a preparar la cena. Los medicamentos comenzaron a hacer efecto después de la 4ª semana. No fue un cambio brusco, sino una ligera disminución del abismo. Daniel describía la sensación como si la niebla comenzara a disiparse lentamente. En terapia trabajaron las distorsiones cognitivas que lo perseguían. Cuando piensa, soy una carga, ¿qué evidencia real tiene?, preguntó el doctor. Daniel reflexionaba. Claudia trabaja todo el día, yo no aporto nada. Eso lo convierte en una carga o en una persona enferma que está en tratamiento. La pregunta lo obligaba a confrontar la autocrítica constante. En casa, los niños comenzaron a notar pequeños cambios. Una tarde, Mateo llegó con su cuaderno. «Papá, ¿me ayudas con la tarea?». Daniel dudó unos segundos. Antes habría dicho que no. Ese día respiró hondo. «Sí, hijo». «A ver». Se sentaron juntos en la mesa. Daniel no se sintió eufórico ni lleno de energía, pero tampoco completamente vacío. Era un punto intermedio, una neutralidad que ya representaba avance. Sofía lo abrazó por la espalda. «Me gusta cuando estás aquí, papá». Sus palabras fueron un impulso silencioso. Hubo recaídas. Una mañana, Daniel no pudo levantarse. La angustia regresó con intensidad inesperada. Pensamientos de inutilidad lo invadieron. Claudia entró a la habitación. «Hoy no puedo», murmuró él. Ella se sentó a su lado. «¿Es un mal día?». Él asintió. «Entonces atravesémoslo juntos». No hubo reproches. Solo compañía. En terapia, el doctor explicó que las fluctuaciones eran normales. La recuperación no es lineal, aclaró. Es un proceso con avances y retrocesos. Lo importante es la tendencia general. Daniel comenzaba a entender que la depresión no era un defecto moral. Era una condición clínica que requería constancia. A los 2 meses de tratamiento, logró reincorporarse parcialmente a su trabajo en la fábrica. Su supervisor aceptó un horario reducido mientras continuaba el proceso terapéutico. El primer día de regreso fue intimidante. Al entrar, escuchó el ruido de las máquinas y sintió un leve temblor en las manos. Pensó en darse la vuelta. Recordó las palabras del doctor: la acción precede a la emoción. Se obligó a dar el siguiente paso. Cuando regresó a casa esa tarde, Claudia lo miró con una mezcla de orgullo y alivio. «¿Cómo te fue?». «No fue fácil, pero lo hice». Ella lo abrazó con fuerza. «Eso es suficiente». Con el paso de los meses, Daniel comenzó a recuperar intereses que había abandonado. Volvió a escuchar música mientras cocinaba. Acompañaba a los niños al parque los domingos. No siempre con la energía desbordante de antes, pero con presencia genuina. En terapia trabajaron metas a largo plazo, fortalecimiento de autoestima y prevención de recaídas.
Necesita aprender a reconocer señales tempranas, explicó el doctor. Cambios en el sueño, aislamiento, pensamientos negativos persistentes. La conciencia es una herramienta poderosa. Daniel comenzó a llevar un registro emocional diario. Anotaba pensamientos automáticos y aprendía a reformularlos. Un día escribió: "Hoy no soy el hombre que era antes. Pero estoy aprendiendo a ser uno nuevo". Esa frase marcó un punto de inflexión. Claudia también había cambiado. El proceso la había agotado y fortalecido al mismo tiempo. Aprendió sobre la depresión, asistió a una sesión familiar con el doctor Salas y comprendió que su paciencia había sido un pilar esencial. Una noche, sentados en la sala mientras los niños dormían, Daniel tomó la mano de su esposa. "Gracias por no rendirte conmigo". Claudia lo miró a los ojos. "No luché sola. Tú decidiste levantarte". Él negó con suavidad. "Si no me hubieras dado aquel ultimátum, quizá nunca habría venido". Claudia recordó ese momento con un estremecimiento. No fue una amenaza. Fue miedo. Daniel apretó su mano. Fue amor. El camino no había terminado. El tratamiento continuaba. Las sesiones se espaciaban gradualmente, pero no desaparecían. El medicamento seguía bajo supervisión médica. Lo que sí había cambiado era la dirección. La oscuridad ya no dominaba cada rincón. Había luz. Todavía tenue. Todavía frágil. Pero real. Y Daniel comenzaba, paso a paso, a reconocerse en ese reflejo. Habían pasado 8 meses desde aquella primera visita al consultorio del doctor Ernesto Salas. 8 meses que parecían años. La casa ya no estaba sumida en la oscuridad constante. Las cortinas permanecían abiertas la mayor parte del día, y el aire circulaba con libertad. No era un detalle menor. Para Claudia, la luz entrando por las ventanas era un símbolo silencioso de victoria. Daniel continuaba en tratamiento, aunque las sesiones ahora eran quincenales. El medicamento seguía bajo control médico, con ajustes graduales. El doctor había explicado que la estabilidad sostenida durante varios meses era clave antes de considerar cualquier cambio. La recuperación no significa olvidar lo que pasó, le había dicho en la última consulta. Significa integrar la experiencia y fortalecer herramientas para el futuro. Daniel entendía eso mejor que nadie. Aún había días grises, pero ya no eran abismos. Eran nubes pasajeras. Una mañana de domingo, Mateo despertó temprano y corrió hacia la habitación de sus padres. «Papá, hoy prometiste llevarnos al parque». Daniel abrió los ojos y, por un instante, evaluó su energía. No sintió el peso insoportable de meses atrás. Sintió algo distinto, disposición. Se incorporó. «Claro que sí, campeón». Claudia lo observó desde la almohada, con una sonrisa apenas contenida. En el parque, Daniel empujó el columpio de Sofía mientras Mateo corría tras una pelota. El sol iluminaba su rostro y, por primera vez en mucho tiempo, su risa volvió a escucharse con autenticidad. No era la risa exagerada de la juventud. Era más serena, más consciente. Pero era suya. Claudia lo miraba desde una banca. «Te extrañé», le dijo más tarde, cuando los niños fueron por helados. Daniel la miró con ternura. «Yo también me extrañé». Esa frase resumía meses de lucha interna. En la fábrica, su rendimiento había mejorado. Recuperó su horario completo y, con el tiempo, incluso recibió una oportunidad para supervisar un pequeño equipo. Su supervisor notó el cambio. «Se te ve distinto, Daniel», comentó un día. «Estoy trabajando en eso», respondió él, sin vergüenza. Había dejado de ocultar su proceso. En terapia había aprendido que la salud mental no era un secreto vergonzoso. Una tarde, después de una sesión particularmente significativa, regresó a casa con un cuaderno en la mano. «¿Qué es eso?»,
preguntó Claudia. Mi plan de prevención de recaídas. Ella lo miró con curiosidad mientras él se sentaba a su lado. Identifiqué señales de alerta, aislarme, dejar de abrir las cortinas, pensamientos de inutilidad. Si aparecen, no voy a ignorarlas. Claudia sintió un profundo alivio. Eso me tranquiliza. Daniel la miró con seriedad. Aprendí que pedir ayuda no me hace débil. Ella sostuvo su rostro entre las manos. Te hace valiente. El doctor Ernesto Salas, en una de las últimas sesiones intensivas, fue claro. Usted experimentó un trastorno depresivo mayor, episodio moderado a severo. La intervención temprana, el tratamiento farmacológico supervisado y la terapia cognitivo-conductual han sido determinantes. Ahora cuenta con herramientas que antes no tenía. Daniel asintió. Nunca pensé que algo invisible pudiera derrumbarme así. La depresión es real y profunda, respondió el doctor. Pero también lo es la capacidad de recuperación. En casa, la dinámica familiar se había transformado. Claudia ya no caminaba con tensión constante. Mateo y Sofía volvieron a buscar a su padre con naturalidad. Una noche, mientras cenaban juntos, Mateo levantó la vista. Papá, ¿ya estás curado? Daniel intercambió una mirada con Claudia. Estoy mejor, respondió con honestidad. Y si algún día me siento mal otra vez, sé qué hacer. Sofía lo abrazó desde su silla. No te vayas otra vez. Daniel sintió un nudo en la garganta. No me voy a ir. Y si alguna vez me siento triste, hablaré. No me quedaré callado. Claudia contuvo las lágrimas. Meses después, Daniel y Claudia celebraron su aniversario de bodas. No hubo fiesta grande ni regalos costosos. Prepararon una cena sencilla en casa, después de acostar a los niños. Encendieron una vela en la mesa. Hace años me prometiste que nada nos faltaría, dijo Claudia con suavidad. Daniel bajó la mirada. Fallé. Ella negó de inmediato. No. Enfermaste. Y luchaste. Él la miró profundamente. Gracias por el ultimátum. Claudia sonrió con ternura. Fue el momento más difícil de mi vida. Fue el que me salvó. Se tomaron de las manos. Daniel comprendía ahora que la versión de sí mismo que había recuperado no era idéntica a la del pasado. Era más consciente, más humilde, más atento a sus límites. La depresión no había sido una derrota definitiva. Había sido una crisis que reveló vulnerabilidades y fortalezas. Una tarde cualquiera, mientras ayudaba a Sofía a colorear y escuchaba a Mateo relatar una anécdota escolar, Daniel se detuvo un segundo. Observó la escena. Sintió gratitud. No euforia. No exceso. Solo una calma firme. Miró a Claudia, que lo observaba desde la cocina. Estoy aquí, dijo él, casi en un susurro. Ella entendió el significado completo de esas palabras. Él estaba presente. Consciente. Recuperado. No porque la depresión hubiera desaparecido mágicamente, sino porque la enfrentó con ayuda profesional, con tratamiento estructurado y con el amor paciente de su esposa. Daniel había recuperado su trabajo. Había recuperado su familia. Había recuperado, sobre todo, su capacidad de sentir. Y esa recuperación no fue un milagro repentino. Fue el resultado de aceptar que necesitaba ayuda, de sostener el tratamiento incluso en días difíciles y de permitir que el amor lo acompañara mientras aprendía a volver a sí mismo. La luz que entraba por las ventanas ya no era solo claridad física. Era símbolo de un hombre que, tras atravesar la oscuridad, eligió caminar hacia ella. Y esta vez, no lo hacía solo.